Bueno, creo que ya volvemos al directo. Eso es, volvemos al directo. Bueno, como no puede ser de otra manera, hemos tenido problemas técnicos. Ya sabéis, es el pan de cada día. Espero que ahora se vea bien, que no haya ningún problema. Por favor, yo he enchufado el internet al portátil, o sea, por cable. O sea, espero que no haya ningún problema. Qué extraño, porque aquí en esta habitación es donde juego a la Play y no tengo ningún problema jugando online. Pero bueno, supongo que será más complicado de abordar un directo para YouTube. En fin, en cuanto me confirmen que está todo correcto, que se oye bien, que se nos ve, empezamos con el directo y os cuento. Y bueno, mientras le dais al botón de like, que he visto que ya había un par, hay que seguir dándole al botón de like, voy tomando un poco de agua, que ya sabéis que siempre hay que beber en botellita de cristal. Y como veis, tengo la mesa del Casademón, del CAI Zaragoza, mejor dicho, que me la ha dejado mi amigo David Dabochan, ya lo veréis en el chat. Tratadlo bien, por favor, si lo veis. En la del Zaragoza, de la Recopa. Así que me falta. Y bueno, pues tengo muchas de Zaragoza, como veis. La de Cani ahí está firmada y dedicada por él, que me gusta muchísimo esa camiseta, me encanta. Y otra camiseta que tenemos por ahí. Y como veis, falta la del Huesca. Sí que acepto todo tipo de donaciones, acepto que me la enviéis. Y si no, pues bueno, ya compraremos una buena bufanda que lo tengo pendiente y tengo que conseguirla a saco. Empezamos ya con el directo. Bienvenidos, amigas y amigos, a Deporte Aragonés un día más. Tercer directo, tercera jornada para Real Zaragoza de Sociedad Deportiva Huesca, semana de luto para ellos. La verdad que ha sido una semana complicada y dura para ambos equipos. Y bueno, hoy termina el mercado de fichajes. Es un día importante para ambos clubes. Van a estar moviditos, creo. Creo que ya ha habido bastantes movimientos. Luego veremos si Valentín Bada al Real Zaragoza se acaba confirmando. Si el Huesca finalmente trae un extremo, veremos. Antes de nada, os voy a explicar un poco lo que es cómo funcionan estos directos. Empiezo con una introducción. Miguel me deja una, dos o tres, todas las que quiera, ¿no? Joder, qué guay. Perfecto. La que con gente así apoyando este canal es la hostia. En fin, como estaba diciendo, empezamos pues con una introducción de lo que ha sido pues, un repaso, ¿no? De los resultados del deporte aragonés, básicamente. De momento solo es Zaragoza y Huesca y poco más. Hablaremos de los Juegos Paralímpicos, como puede ser de otra forma, un poco en la introducción. Y ya después pasamos a analizar al análisis, digamos. Pasamos a analizar ahí dentro del análisis habrá tres cosas, tres bloques. El bloque del Zaragoza, el bloque del Huesca y el bloque del Casademón. De momento, el Casademón no tenemos ningún bloque porque todavía no juega competición oficial, y de Zaragoza y Huesca sí, entonces es lo que analizaremos. Dentro de ese análisis, por ejemplo, del partido del Zaragoza, hablaré al principio de lo que creo que fue, haré una especie de resumen, mi resumen del partido. Hablaré de las claves del encuentro, lo que creo que ha marcado el partido, y haré un top 3 de jugadores que destaco del Real Zaragoza o del Huesca o del Casademón. Seguramente el Casademón solo haga... Bueno, no, también haré un top 3. Estaba pensando en un top 1, o sea, el MVP del partido, pero creo que voy a hacer solo el top 3 igualmente y ya está, que al final son bastantes jugadores los que participan. Y bueno, comenzamos con el directo, pues hablando de lo que ha sido esa semana dura para Huesca y Real Zaragoza. Empezamos con el Real Zaragoza, que 1 punto de 9 conseguidos. La verdad que ha sido un inicio bastante duro, bastante flojo. Su partido estuvo marcado, en mi opinión, por los centímetros en contra totalmente. Favorecieron al Cartagena en el momento de la de la oportunidad de marcar gol, y si no fue ni una ocasión que tuvo el Cartagena, que además es que acabó con un gol en propia. Y esos centímetros que hacen que Fran Gámez toque el balón con la superficie que lo tocase, porque no sé si te toca con el brazo, toca con el pecho, toca con la tripa, con el muslo con que lo toca. La cosa es que acaba entrando el balón, Cristian no puede hacer nada y, bueno, podría haber salido quizás, pero ya cuando la toca Fran Gámez ya no hay forma humana de que Cristian, ni extraterrestre incluso, llegue a por ese balón. Y, bueno, también centímetros en el área rival, que, bueno, pues por centímetros, como digo, pues marcaron al final el partido, porque el disparo de Narváez que sale rechazado y Borja Sainz está a punto de empujarlo a gol, porque era ya empujarlo, lo empuja fuera, digamos, por un pelo, por unos pocos centímetros. También se va por poco el remate de Jair, que si no hubiese saltado quizá Álvaro Jiménez habría conseguido rematarla mejor esa oportunidad. También se va por centímetros. Lo evita Marc Martínez con esa buena parada, un remate de cabeza de Narváez, así que al final los centímetros marcaron ese partido. Ese sería mi titular, lo que más destaco, ¿no? Que al final los centímetros marcaron el partido.
Y en el caso del Huesca, pues fue una durísima derrota, no tanto por el resultado, porque fue un 2-1, sino por el cómo. Es que el Huesca se vio ampliamente superado. En momentos sí que es verdad que dominaba el partido, tenía la posesión, atacaba, tenía alguna ocasión, tenía centros, pero realmente no se le vio con capacidad de decir, es que si enganchamos ahora una, el Huesca se engancha el partido y empieza a funcionar y empieza a marcar y a seguir al rival. No creo que no pasó eso, creo que el Huesca se vio superado y no supo cómo superar ese mejor partido de Las Palmas. Al final hizo un mejor partido, se adaptó mucho mejor a las circunstancias y al final, pues mira, se llevó los 3 puntos y no pudo hacerle daño el Huesca, y Las Palmas pues aprovechó esa ventaja temprana. Y bueno, también en esta introducción vamos a levantar un poco el ánimo, porque no podemos estar todo el rato pensando en lo tristes que somos porque no hemos ganado un partido. Hombre, también hay que pensar en positivo y hay que hablar de lo bueno que trae la comunidad y los deportistas de la comunidad, básicamente. Y es que Teresa Perales lo ha conseguido su 27ª medalla en unos Juegos Olímpicos. Tremendo el éxito de Teresa Perales, la deportista más laureada de la historia de Aragón. Es una barbaridad lo suyo. Consiguió la plata en la prueba de 50 metros de espalda S5 en los Juegos de Tokio. Y bueno, sigue agrandando esa leyenda que destacaba. Además, hoy también hemos tenido noticias buenas, y es que Eduardo Santas en ciclismo y María Delgado en natación han conseguido 2 diplomas olímpicos al quedar quintos en sus respectivas pruebas. Y bueno, pues mira, han conseguido 2 diplomas olímpicos, que eso siempre es de valorar. Y aún tenemos 2 oportunidades más de conseguir medal o de conseguir éxito para el deporte aragonés. Tenemos que Teresa Perales compite el jueves 2 de septiembre en el 4x100 estilos, y además Eduardo Santas competirá también el mismo jueves en la prueba de C1-3, que será a las 2:48 de la madrugada, por si a alguien le apetece, bueno, mantenerse despierto hasta entonces o ponerse el despertador. Y sí, a ver, vamos a leer un poco el chat. Sí, la verdad es que tuvimos muy mala suerte, merecimos la victoria. Está claro, sí que el Zaragoza mereció la victoria. A ver, esta noche bailes tribales en el corazón. Eso será que llega Pionesisto, ¿no? No sé si lo conocéis, esa historia de Pionesisto, que es un jugador que iba con sus padres a las presentaciones. Yo que sé, fichó por el Celta, por ejemplo, quizá lo conozcáis de ahí, y aparecía con sus padres en la sala de prensa vestidos como pues, de una forma tribal, y hacían bailes y hacían pues sus rituales, y era ciertamente llamativo. Mira, Rubén Candado también se pasa por aquí. ¿Qué tal, Rubén? Es uno de mis chicos de esta temporada que entrenaremos en el Actur. Y bueno, vamos a ir ya con el partido del Zaragoza, entramos ya en materia. Empezó el partido dominando el Real Zaragoza, la verdad es que Cartagena no comparecía, pero pocas ocasiones, la verdad. En esa primera media hora el Real Zaragoza apenas inquietó a Marc Martínez, el Cartagena cada vez más... el Cartagena en verdad pasó de estar replegado al inicio, de ver qué le planteaba el Zaragoza en ataque, a después presionar. Pasó después presionar y presionó muy bien. A Jair le costó bastante, miento, lo digo al revés. En verdad, el que dejaban libre era Jair. O sea, presionaban al resto, presionaban a Lluís, presionaban a Eguaras, presionaban a Fran Gámez, pero dejaban libre a Jair. Y bueno, pues sabemos que ahí el central sufre y mucho. Y bueno, el Cartagena, pues eso, como digo, empezó a presionar y el Zaragoza le costaba trenzar ataques. Me gustó mucho el Zaragoza, siempre intenta salir por el perfil derecho, no sé si os fijáis, en salida de balón, siempre busca progresar por la derecha con Fran Gámez y suele acabar la jugada también a derecha. Esto, por ejemplo, se lo veía mucho al Arsenal de Mikel Arteta cuando jugaba con 5 defensas en la primera temporada de Mikel Arteta, que conseguían salir por derecha, llevaban el balón después a la zona izquierda del campo, donde, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos a Chavarría, donde recibía Chavarría, y luego el balón volvía a circular hacia la zona derecha con Narváez, sobre todo conectando una banda con la otra, porque se suele meter más hacia adentro. Recibe Narváez y abre a derecha y encuentra a Verbo solo en 1-para-1 y a lo mejor a Fran Gámez doblándole. Es algo que creo que están intentando hacer y que creo que puede traer bastante alegría, digamos, o peligro
Pero de momento Bermejo no ha atinado. La verdad es que cuando recibe ahí, yo siempre lo comparo con Lanzarote. Es un Lanzarote mal. O sea, si Lanzarote le pusiésemos en esas situaciones, creo que Lanzarote la pondría en la escuadra 3 de cada 4 veces. Y Bermejo pues todavía no consigue finalizar y la verdad es que es un poco, como diría, desesperante. En fin, y bueno, seguimos con el partido, que al final me extiendo. En la primera parte tuvimos un disparo de Bermejo, como en esta jugada que os comentaba, que salió centrado, muy mal disparo. Y antes tuvimos un cabezazo de Narváez, que Marc Martínez hizo una muy buena parada. Y bueno, Cartagena pues encontró un 0-0 al descanso y apenas inquietó a Cristian, así que bien, salió todo bajo control, todo según lo previsto. Y a ver, vamos a leer un poquito el chat también. Vaya mítico bien existo, sí, la verdad es que sí. Estoy en armar y me he dicho muchos Cartagena. Hombre, Rubén, al final es su forma de competir, ¿no? Sí. Chavarría, la verdad es que estuvo muy bien. Luego hablaremos de él y Lanzarote, que recuerdo, la verdad que Lanzarote me encantaba como jugador. Era un jugador que, bueno, tenía su jugada y balón parado y poco más. Buena pregunta de Miguel para Rubén, complicado de momento. Yo creo que falta una estrella. Veo una plantilla, pero me falta alguien que destaque como hizo Suárez o Vigaray, por poner algún ejemplo, sí. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que le falta es un mediapunta, un Shinji Kagawa, vamos a decir. Falta un mediapunta, falta Víctor Rodríguez, falta Hatem Benarfa, que por cierto estos dos jugadores están libres. Yo no digo una torrecilla. y sí, yo creo que eso es lo que falta. Falta un mediapunta que la hace. Falta un mediapunta que haga jugar a todos. Falta un mediapunta que tenga gol, que sorprenda, que haga algo impredecible, porque el Real Zaragoza me parece que es bastante predecible. En fin, ya llegamos a la segunda parte y ahí lo único que generó de peligro el Cartagena fue con una pérdida de Huaras. Sí, bueno, siempre tiene alguna, siempre tienen una por partido, suele tener. Hay algunos partidos que se libra, que no tiene, pero suele tener una pérdida muy tonta, una pérdida que genera una ocasión clarísima para el rival y que normalmente, o casi siempre, acaba en que no es gol. La verdad es que es un superpoder interesante este de Wallace porque siempre consigue ganar al equipo en una situación peligrosísima y muchas veces se libra, muchas o la mayoría de las veces. Mira, también se ha pasado Irak, perfecto. ¿Qué más podemos decir? El Cartagena, pues eso, tuvo esta pérdida tonta de Aguaras, pero realmente no inquietó. Y bueno, pues el segundo tiempo se lo compareció pues para perder tiempo, básicamente. O sea, se libró centímetros de jugadas de peligro de Zaragoza y al final el Zaragoza fue incapaz de marcar y terminó también incapaz de generar peligro, de hacer que Cartagena se echase de mucho para atrás. Y al final, pues el Cartagena consiguió marcar ese gol y bueno, poco más que decir de eso. Vamos ahora con lo que fueron para mí las claves del partido. Tengo 3 claves. La primera es que el juego del Zaragoza fue muy plano y es para mí todavía muy plano. Carece totalmente de un futbolista creativo más allá de Huaras, un futbolista que sea capaz de inventarse una jugada, un futbolista, ya no una jugada individual, hablo de una jugada de que vea un pase, un movimiento, algo que haga algo que cambie la jugada, que mejore esa jugada. Veo que el Real Zaragoza carece de ese futbolista y creo que debería buscarlo en el mercado, pero creo que de momento no se va a buscar y a ver si se consigue encontrar de aquí a final de temporada o de aquí a final del mercado, pero no tiene pinta que vayamos a buscar ese perfil. Y bueno, la verdad es que más allá de Huaras hay poca creatividad. Cuando se llega a 3/4 de campo, todo se fía a una jugada de Narváez, a una jugada de Bermejo. Pero claro, una acción individual de Narváez es bastante probable porque Narváez tiene mucha calidad, pero que Bermejo consiga enchufarla a la escuadra desde la frontal del área me parece complicado, al menos de momento. Y me pareció muy feo el juego interior del Zaragoza porque es que no había ni un desmarque en profundidad. Carecíamos totalmente de profundidad. Jugábamos mucho por las bandas en el último tercio, buscábamos centros laterales, buscábamos desbordar por banda, que al final es más fácil que desbordar por el centro, pero no había desmarques en profundidad. Ni Zapater creo que lo hizo una vez, creo que pisó área una vez. James rara vez se asoma más allá de lo que es la frontal del área rival. Falta más agresividad en esos desmarques, falta que busquemos línea de fondo, que hagamos un desmarque aunque no vayamos a recibirla, porque es que eso va a hacer que la defensa se eche para atrás y tengamos más espacio para otro jugador.
Pero al final, bueno, parece que Zaragoza es un poco vago en este aspecto y no consigue encontrar. Otra clave para mí es la pólvora mojada. Tuvimos demasiados disparos, demasiadas aproximaciones, acciones de peligro, jugadas que parecía que podían traer algún gol, pero al final jugadas inacabadas, disparos que se rebotaban en defensa, balones que por centímetros no llegamos y era para empujarla. Y al final, pues bueno, creo que la pólvora mojada se nota. Y Álvaro tuvo pocas ocasiones también, pero no le veo aportar realmente, no, al menos de momento, fue su primer partido, no le he visto aportar mucho y tampoco se le nutrió de ocasiones como debería. Y, en fin, creo que falta más. Esa primera parte creo que notamos todos que el Real Zaragoza tenía que haber marcado un gol porque el partido estaba abierto, porque el rival no estaba muy encerrado, pero ya cuando llegó el gol del Cartagena, creo que se sintió en las Romaredas y estuvisteis que el Real Zaragoza no daba sensación de que pudiera remontar ese partido. Ya podían añadir 20 minutos, pero seguramente no iba a conseguir remontarlo. Y la tercera clave para mí es que hay una banda fuerte en Real Zaragoza y una banda débil. La banda izquierda es claramente la banda fuerte del Real Zaragoza. Chavarri y Narváez se entienden muy bien. No se pisan mucho los espacios. Cuando Chavarri le dobla, Narváez siempre busca ocupar el centro o busca hacer de segundo delantero, más que nada. Y se entienden bastante bien. Y Narváez también baja de vez en cuando a defender o le echa una mano a Chavarría cuando tiene que hacerlo, si puede hacerlo. También es verdad que Narváez, bueno, no es una máquina que se sacrifique mucho y que venga a luchar todos los días, muchísimo en defensa, pero a ver, es que eso al final no tiene que ser su función. Y la banda derecha, pues que es muy débil, muy débil. Está chirriando mucho la silla, me está poniendo muy nervioso. Y la banda derecha es la más débil, claramente. Creo que Fran Gámez y Bermejo no se entienden en absoluto. Creo que Vigaray y Bermejo se entendían muy bien y Fran Gámez le está costando entenderse con él. Se pisan muchas veces. Cuando Bermejo quiere buscar amplitud, también le ocupa Fran Gámez ese sitio y acaba la jugada ahí porque se pisan la jugada y no se entienden bien, no se buscan, les cuesta. Hubo una jugada que sí que se entendió bien, que apareció Zapater y parecía que ponía un poco de orden, un poco de sentido a jugada, que fue la que os digo que pisó área Zapater, que triangularon un poquito Fran Gámez, Bermejo, Zapater, pero el balón no pasó de ahí. Quizás, ya no recuerdo cómo acabó, pero seguramente acabaría con un centro de Fran Gámez sin encontrar rematador o con un centro de Bermejo. Y, en fin, para mí esa es la tercera clave, que es que esas bandas son importantes a la hora de progresar con balón, pero al final ya vemos que la banda izquierda es para progresar y la banda derecha es para finalizar. Eso es lo que comentaba antes en la introducción del encuentro. Y bueno, antes de pasar al top 3, vamos a hacer un ojo al chat, que he visto que estáis bastante activos, a ver si se puede leer algo de lo que habéis dicho, porque claro, no puedo reproducir ciertas cosas. El cortecito de pelo le queda bien a Zapater. Sí, la verdad que sí. No estaba mal, no estaba mal. Sí, las temporadas de Borja Kagawa. Nano Mesa, la verdad que entró muy metido al partido, sí. Buen chiste, bro. Si es que era un chiste, os iba con doble sentido. La verdad que muy bueno, me ha hecho gracia, me ha hecho reír. Voy a echar un traguito de agua porque me estoy quedando ya sin voz. Y bueno, mientras tanto, espero que estéis reventando el botón de like, los pocos que estamos, pero si todavía no le habéis dado like, o sea, estamos 6 personas y hay 4 likes. Esto no puede ser. Mira, comenta Alejandro que Bermejo no debería jugar en banda. Yo estoy bastante de acuerdo. A mí me gustaría verle más de media punta, pero luego ha habido partidos que ha jugado. Es que 4-3-3 no le beneficia en absoluto. Si Bermejo tiene que jugar en medio, necesita un doble pivote. Necesita Guaras y Francho, quizás, o Guaras y Petrovic, por ejemplo. Que tampoco me disgustaría ver eso, porque Jaguaras un poco más liberado siempre aporta un poco más, siempre que llega un poco más a la frontal del área tiene más clarividencia el Zaragoza en los ataques, así que no me importaría verlo. Nando nos va a dar mucho, sí. Vale, ¿para cuándo modo espejo en la cámara? Quiero ver a Cardi. Pues cuando haya dinero, igual que la camiseta del Huesca, cuando haya dinero me la compraré y cuando haya dinero pues habrá un modo espejo y habrá un realizador que haga planos de la leche y habrá miniaturas guapas y habrá ediciones de vídeo que sean buenas y no la basura que hago, porque
lo que edito yo es, en fin, lo puede hacer cualquiera en un rato. Y os doy ya el top 3, ¿vale? De jugadores destacados del Real Zaragoza, ya os podéis imaginar. El primero para mí es Narváez. Narváez es el jugador diferencial, es el jugador al que todos miran cuando el partido se pone chungo, al que todos se la pasan para no perderla, al que todos buscan cuando hace falta tirar de carro. Es el jugador que coge el balón, no la pierde, saca una falta, saca una jugada, pone en ventaja a alguien. Es el jugador diferencial del Real Zaragoza a día de hoy. Y creo que pues por eso Narváez debería jugar más cerca del área, más cerca del centro del campo y de donde pasan las cosas, me refiero de la frontal del área. Pero claro, no la pierde, mete cuerpo, está fuertísimo, es una barbaridad. Se impone como nadie y aporta peligro, aporta llegada, tiene buen regate, en fin. Tuvo 2 buenos disparos, exigieron bastante a Marc Martínez y Marc Martínez respondió muy bien. Y bueno, apareció mucho y apareció bien Van Narváez, en mi opinión. Y quizás, pues claro, también dio un pase buenísimo. El remate de Jair, creo que es. El pase que le da para mí es muy bueno dentro del área. Ya le gustaría a, por ejemplo, a Carlos Nieto dar esos pases porque cuando centra Carlos Nieto, pues bueno, sube el pan, en fin. Y otro jugador que destaco es Chavarría. Chavarría para mí domina toda la banda izquierda. Se entiende muy bien con Narváez. Ya sabemos que se entienden bastante bien, ya lo he comentado antes. Apareció bien, apareció bastante. En ataque dio progresión al juego. Se asoció bien con Narváez, tiraron buenas paredes. Y en defensa no fue superado. Os doy aquí unos datos que he sacado de Sofascore. 2 despejes, 1 intercepción, 2 entradas, 84% de precisión en el pase, siendo lateral izquierdo y jugando mucho en campo rival. Es muy interesante este dato. 2 pases clave, que son 2 pases que acaban en tiro, también bastante bueno. 11 centros, 3 completados. Esto nos dice claramente que falta pues alguien que los remate o que atine un poquito más en el centro. 0 veces regateado. 0 veces regateado siendo lateral. Buenísimo dato, el dato. 16 pérdidas, bueno, y 3 duelos en el suelo ganados de 5. La verdad que hizo un partido bastante correcto, bastante notable, por lo que veis. No destacó especialmente, no destacó sobremanera, tampoco destacó nadie sobremanera, destacó a Narváez, pues porque, por lo que os comento, porque es un jugador clave, es un jugador a que todos miran, y Chavarría también hizo un muy buen partido. Y la verdad que de la primera parte el que más destacaría sería Chavarría, que estuvo muy bien en ataque y muy bien en defensa. Y también destaco a Eguaras. Destaco a Eguaras, pese a esa pérdida, estuvo los 90 minutos sobre el campo. Eso ya es positivo para el Zaragoza siempre, aunque bueno, se notó un poco el bajón de nivel. En el 75-80 se notó que perdimos un poco a Eguaras y creo que parte de que no generásemos tanto peligro como el partido pedía se debió a eso, porque no llegaba ya a recuperar, no llegaba ya a presionar. Y claro, Zaragoza estaba ya poco partido y ya, pues bueno, si no tienes a Eguaras en plena forma, pues se nota. Pero al final es el jugador clave de Zaragoza, nos guste o no. Y bueno, pues demostró en el partido su calidad, su visión de juego, que da muchos pases, que genera fútbol, que genera jugadas. Y bueno, al final hay que encontrarle un sustituto. Veremos si llega Valentín Bada. Creo que puede ser ese sustituto. Y bueno, no es que me encante, la verdad, ese refuerzo, ya lo hablaré un poco más adelante, que hablaremos hoy de fichajes, por supuesto, de los últimos fichajes y de los fichajes que puede haber o que he visto hasta este momento. Y bueno, he hecho un último vistazo al chat y pasaremos a hablar del Huesca. ¿Vas a la presentación de Yanis? No creo. Yanis se cotiza que vaya a esa presentación. El próximo partido 4-3-3, con media punta, ¿vale? Cristian, Fran Gámez, Luis López, Jair, Chavarría, Eguaras, Zapater, Bermejo, media punta, sí, te lo compro. Narváez, Álvaro Jiménez y Borja Sáenz. La verdad es que te compro este 11, Rubén, te compro este 11 totalmente. El primo de Germán tampoco sabe poner esos centros. Sí, pero hizo un partido muy bueno, ¿eh? Julián del Mas hizo un auténtico partidazo. Ahora, creo que le ganamos 0-3 oficial. Ojalá. DBM, ¿qué quiere decir? ¿Es algún acrónimo? DBM, estoy pensando. Bermejo, media punta. ¿La D de qué? ¿De Diego? ¿O a Diego? Y Miguel, ¿no? Juan Diego y Miguel. Diego, Bermejo y Miguel. Alineación de vida el domingo. Estaría bien que jugase alineación de vida el domingo. Así seguro que conseguimos ganar un partido porque, bueno, si no le ganamos a Cartagena y a Ibiza, yo ya no sé. Uno en la que Del Mas no quiso tirar. Sí, sé cuál dices.
De hecho, Jair le dejó todo el espacio para tirar y no disparó. ADBM es de buena mano, qué buena, macho, buenísima. ¿Qué iba a comentar? Iba a comentar algo, sí. He leído muchos tweets un poco derrotistas y la verdad es que yo sí que sentí como que algo se ha fastidiado este año. Que teníamos mucha ilusión, que teníamos muchas ganas de que llegara el fútbol, de ver a nuestro Zaragoza, de ver a Jim táctico. Y creo que el partido de Cartagena ha roto algo ahí, ¿eh? Ha roto algo en el zaragocismo. Creo que las llegadas de Nano Mesa, Yanis y Valentín Bada ilusionan a un total de 0 unidades humanas. Y la verdad es que creo que se nota. Yo es una sensación que tengo. Es una sensación que tengo la de que se ha perdido una, no sé si conexión, ilusión, algo, creo que algo se ha roto, algo se ha caído. Es como cuando llegas a casa y le has dejado las llaves de casa, por ejemplo, a un amigo que te la ha estado cuidando y no te ha regado las plantas. A lo mejor no te das cuenta en el primer momento, pero lo vas oliendo. Se huele que esas plantas están pasaditas y creo que es la sensación que nos dio a todos. En fin. Vale, sí. Diego Bermejo, media punta, perfecto. A mí él ya me ilusiona. No entiendo ese mensaje, Rubén. Directiva de dimisión, sí, por mí sí. Por mí directiva de dimisión contra la Almería igual sale alineación de vida, que tiene mucha ficha filial. Bueno, ya veremos. Y bueno, pasamos ya al Huesca, pasamos al equipo alto aragonés, que bueno, pues había ampliamente superado el equipo de Nacho Ambriz, no tuvo opción. El error de Miquel Rico propició un penalti temprano que ya lastró mucho los planes del Huesca, planes que no se cambiaron y planes que para mí eran erróneos. No me he podido ver, se me ha olvidado, no he podido hacerlo antes, Jofre Ababol, sin duda. Hashtag Jofre Ababol a tope. Y que vuelva Lalo, por mí sí. Yo por mí no me habría deshecho de Lalo en ningún momento. Y que estaba comentando, ya he perdido el hilo. Estaba comentando algo de lo Huesca. Vale, sí, el error de Miquel Rico lastró ese plan de partido de Nacho Ambriz, que no he podido verme la rueda de prensa posterior de Nacho Ambriz, porque quería saber si le preguntaron por ese doble lateral. Doble lateral, le llamo así porque son dos laterales, al final Ratiu es lateral. Y así lo presentó el Huesca, dijo que era lateral derecho. Y ese medio centro con Mosquera, casi digo Guaras, Mosquera Seoane, habría molado, Guaras Seoane, joder. Me habría gustado saber si dijo algo al respecto de por qué lo alineó y sobre todo si se lo preguntaron, que ellos son dos preguntas que habría hecho, la verdad. Y bueno, pues al final ese 2-0 pesó como una losa, esa gol a la contra de Pejiño, que hizo una muy buena contra Peñaranda, que también lo tengo en el Piwenger. Y bueno, la primera parte pues dominó el Huesca, pero no encontró el peligro, no encontró cómo generarle peligro a Las Palmas y tuvo un disparo a portería de 4 de Las Palmas, o sea, perdón, un disparo a puerta del Huesca por 4 de Las Palmas en esa primera parte. En fin, la verdad que con eso pues poco se puede hacer. Siguió teniendo más valor en el Huesca, tuvo una ocasión clara ya en la segunda parte en el minuto 75 creo que fue de Skriche, que hizo un parado un tremendo Raúl Fernández. Y fue una pena por Skriche que, bueno, al final lo intenta y, bueno, pues el chaval da siempre el máximo. Y la parada, pues bueno, si hubiese acabado en gol, quizá el Huesca se habría enganchado al partido, pero la verdad es que daba la sensación de que Las Palmas tenía bajo control el encuentro. Y al final, pues un golazo de Florian Miguel, tras un pase tremendo de Seoane, la verdad que fue un pase increíble. Y ponen el 2-1 del 1-2-1 definitivo, y se acabó el partido. Ya era el 94 y se terminó. Hombre, mira, ha entrado Ana Rubio. Hola, Diego, ¿qué tal? Ambriz, vete ya. Respeto para Ambriz, que ha hecho 2 jornadas muy, muy buenas. Y bueno, hablamos ya de las claves. Primero, el plan de Ambriz que hizo aguas. Esa es la primera clave que os doy. Creo que intentó reforzar la banda para tratar de cubrirse con Peñaranda. Por él. Creo que es lo que intentaba hacer, pero no funcionó. Y es algo que debió haber corregido. Debió haberlo corregido en el minuto 30 o en el 35 o en el 40. O sea, incluso antes del descanso, Nacho ya debería haberse dado cuenta de ese error. Pero no lo hizo, no corrigió hasta el minuto 65, cuando quitó a Buffarini. Y bueno, también hay que hablar de ese doble medio centro que para mí también se pisó mucho, Seoane Mosquera,
Se pisó demasiado. Buscaban las mismas zonas, buscaban ambos empezar la jugada y Seoane se soltó muy poco. Por ejemplo, a Mosquera, creo que Mosquera es ya un jugador de base de jugada, de venir a recibir en el inicio del juego y pisar poco área, me parece a mí, o pisar poco campo rival. Y Seoane todavía es joven y es un jugador rápido y con mucha calidad y está con regate, pues que puede pisar campo rival, y creo que le costó soltarse, que no se entendieron bien y que también Nacho Ambriz ahí no lo hizo bien, no cuadró bien las piezas. Creo que quitó a Noah Cali quizás para meter a Mosquera y tener más el control, más posesión de balón. ¿Eso lo consiguió? Sí, pero no consiguió profundidad. Y al final Noah Cali también tiene mucha llegada al área y mucho disparo también desde lejos. O sea que eso no sé si te lo aporta. Seoane tiene buen disparo, pero Mosquera, pues como digo, no llega tanto. Seoane, aún ocupando los tres, Seoane, Miquel Rico y Noah Cali el centro del campo, Seoane suele llegar bastante porque se intercalan mucho en esa función de cubrir la espalda del centrocampista que sube. Si sube Seoane, baja Miquel Rico o baja Noah Cali y ocupan esa posición de ancla. Y bueno, pues el plan de Ambriz, como digo, hizo aguas, como he dicho, perdón. Ya no sé ni hablar, chicos. Y Las Palmas pues se plantó en medio campo, tuvo el 2 a favor en el minuto 15, ya pues con eso creo que casi cualquiera puede finiquitar un partido en segunda división. No se encerró tampoco, pero esperó el medio campo muy bien armado y tuvo alguna ocasión al contraataque, esperó su oportunidad, no consiguió marcar gol y tampoco sufrió en exceso. Al final, esa diferencia de plan de partido, al final el plan de partido era malo y a los 15 minutos no se convierte en malo, sino en horrible. Y no corriges hasta el 65 cuando quitas a Buffarini. Y en fin, creo que le faltó a Nacho un poco más de cadera, de movimiento, de agilidad a la hora de mover el partido. Y bueno, pues Pepe Mel se adaptó perfectamente con el 2 a 0. Dijo, mira, nos plantamos aquí en medio campo, recuperamos balón y a correr con lo que tenemos. También otra clave que os doy son los escasos movimientos de ruptura que hubo. Igual que en el Real Zaragoza hubo mucha vaguería en los jugadores de ataque de la Sociedad Deportiva Huesca. Ni los extremos, ni Scriche, ni los interiores buscaron línea de fondo, no buscaron estirar la defensa, no buscaron los huecos. Les faltó moverse mucho al espacio, no vimos diagonales, no vimos jugadores que se intercambiaran la posición. Eso al final estira la defensa, hace que los equipos se abran, hace que aparezcan los espacios, hacen que el equipo progrese y pueda generar peligro. Sin eso, pues no generas peligro más allá de centros laterales al área. Y, en fin, hubo demasiado estatismo. Al final, demasiado estatismo, sobre todo en la primera parte. En la primera parte, el Huesca no estuvo nada bien, estuvo muy superado. La verdad que fue un partido para olvidar. Y ya por último, la tercera clave. Esta clave la hice antes de que se anunciasen los recientes fichajes y es que urgen rematadores. Al final, Scriche para mí no da la talla. No da la talla, no es un 9 importante para segunda división. Lo intenta, el chico lo intenta y a mí me encanta que lo intente y me parece un jugador muy válido y me parece que lucha mucho y me parece que tiene mucha calidad al final, vaya, que se asocia bien, que lucha, que tiene gol, pero no consigue inquietar a las defensas rivales, no impone respeto, digamos. Y bueno, al final, pues eso, faltan rematadores, ahora solo falta que jueguen, ya los tenemos por lo visto con Isidro Pita y con, me vais a perdonar, Adolfo Gaich, es que es un nombre complicado. Con Adolfo Gaich que mide 1,90, así que ya tenemos los rematadores, solo falta que salgan al césped. Y para resaltar esta clave es que el Huesca puso 35 centros. 35 centros y solo 9 encontraron a alguien. O sea, al final, demasiados centros para tan pocos rematadores. A ver, vamos a leer un poco el chat antes de ir con el top 3 del Huesca. Cierran discotecas y Jesse vuelve a marcar, casualidad. Sí, la verdad que Jesse le gusta mucho meter goles, tanto en su vida privada como en su carrera profesional. Lo de la vida privada lo interpretáis cada uno como queráis. Y Seoane se queda, la verdad que sí. Es una notición. A mí me encanta que Seoane se quede porque me encanta Seoane, ya me encantó la temporada pasada. Marc Mateu delantero centro, dice Alex Segura. No, Alex, no lo veo, ¿eh? No lo veo rematando, le veo centrando. A lo mejor puede centrar y también rematar, pero lo dudo. Aunque con esa napia que tiene buen olfato, yo creo. Podría tenerlo. Isidro igual a Samaras 2.0. Creo que no es lo mismo. Al final Samaras ya venía de capa caída y Isidro viene
digamos, en ascenso. Se espera de él bastante, es una promesa, promete. Y bueno, creo que no va a ser lo mismo. No, hombre, no. Screech es un peluche. La verdad es que no me extrañaría que algún defensa lo acariciase durante algún partido o incluso intentase dormir con él, abrazado a él. Y en fin, vamos a hablar ya del top 3. En el top 3 destaco el Huesca. La verdad, poco que destacar, pero bueno, destaco a Marc Mateu, que sigue siendo de lo mejor del Huesca en ataque. En esa posición de lateral va muy bien, se asocia genial con Ferreiro. Estuvo algo mal en esa primera parte, estuvo algo flojo, pero mejoró ya en la segunda, estuvo más suelto, pisó más campo rival. Buscó también ocupar el centro, con Ferreiro se asoció muy bien en ese sentido de que cuando Ferreiro se abría él ocupaba más el centro y aparecía por el centro, no tiene ningún problema Marc Mateu en hacerlo. Y bueno, pues lo hicieron bastante bien ambos. No obstante, sufrió con Pejiño. Sufrió sobre todo en la primera parte pues y en la segunda parte pues en esas contras. Sufrió con él porque al final es un jugador más rápido y Marc Mateu se prodiga mucho en ataque. Pero bueno, creo que fue el más destacado del partido para mí. La verdad que buen nivel de los laterales izquierdos en esta jornada para los equipos aragoneses. Y centró 11 veces y solo 6 encontró a Matador. Al final, si al final encuentras el rematador que es Screech, pues bueno, es muy complicado que la jugada acabe en gol. No obstante, en el 75 podía haber acabado en gol tranquilamente, pero no lo consiguió. Otro jugador que destaco es Ferreiro. Ferreiro también estuvo muy bien. Esa banda izquierda sigue siendo muy importante para el Huesca. Sin embargo, también tengo que decir que la pidió demasiado al pie. Vi pocos desmarques de ruptura también de Ferreiro. Lo he comentado al principio también en las claves con lo de los escasos movimientos de ruptura. Pero sí, le faltó más profundidad, le faltó buscarle más línea de fondo. Sabemos que es un jugador que le gusta hacer un regate y centrar, pero no buscó línea de fondo, no buscó desbordar del todo y le faltó moverse también para que Marc Mateu tuviera algo más de espacio, pero bueno, se entendía muy bien a la perfección, como siempre, con Mateu y al final también le cubrió y le ayudó bastante cuando este subía. Y tengo el dato de que centró en 12 ocasiones y solo 3 encontraron rematados, no tantas como Marc Mateu. Vemos que Marc Mateu tuvo mejor pie, digamos, en la pasada jornada. Y por último destaco a Seoane. No tenía, la verdad, no se me ocurría a quién destacar. Si eso os ocurre otro, lo podéis dejar en el chat. La verdad es que para mí no fue un partido espectacular de Seoane, tampoco estuvo mal. No tuvo nada más rescatable que destacase más allá de ese destello de calidad que dejó en el 94 con ese tremendo pase. Es que ya solo con ese pase para mí se merece estar destacado en este top 3. Y bueno, estuvo bastante atascado en la circulación, no le vimos asociarse en ese circuito de pases con Mosquera, pues lo que os decía, que se pisaron bastante funciones y zonas y se pisó demasiado y se soltó muy poco. Yo pensaba que ocupar y que llegaría más a la frontal, pero no fue así. Estuvo, en mi opinión, demasiado conservador. La falta de negrito, ojos claros. Ojo, buen mote para Noa Cali, negrito, ojos claros. Se parece un poquito, ¿eh? No sé, ahora que lo has dicho se me da un airecillo. Quizá no físicamente, sino de rollo, ¿no? De que llevan el mismo flow. Nacho Lombriz. Lamentable ese comentario, David. Lamentable. Bueno, vamos a hablar de fichajes. Voy a echar un último vistazo a ver si por un casual el Huesca ha anunciado un fichaje o ha anunciado un fichaje también el Real Zaragoza. A ver, rápidamente vamos a mirar el Huesca. Me va un poquito lento el ordenador, ¿eh? Está trabajando a destajo. Y bueno, no, Yanis es lo último que tiene el Real Zaragoza. Una pena. Uy. Se me ha atascado un poco el PC. Vaya por Dios. Voy a volver a la emisión en directo y ya lo miro desde el móvil y aprovecho para deciros que se viene un cambio de cámara. Un intento. Voy a intentar un cambio de cámara en el directo y hablaremos ahora de los fichajes de lo que y de cómo creo que de mi opinión de la plantilla, básicamente. Quizás haga un vídeo al respecto, pero no sé, no me acaba de convencer. Nada, el Real Zaragoza no tiene absolutamente nada. Y el Huesca. Digo oficial, ¿eh? Cosas oficiales. Y el Huesca tampoco. Nada.
Pues bueno, vamos a hablar de los fichajes. Bueno, esperad un segundo. Voy a intentar ese cambio de cámara que os digo. A ver. Oh, sí, sí, ha funcionado, ha funcionado. Oh, mira, me puedo levantar y todo, aunque la iluminación no es la mejor. Y os voy a mostrar lo que quería mostraros. Que esta maravilla. A ver si la podéis ver ahora. Ahí está. Ahí está Pachi. O la nutria Apache. Se podría bautizar. Y me ha gustado la aparición de este, ya lo diré, de Pachi. Mira, ahí tengo el balón, veis el guión, veis todo. Espera, voy a poner otra vez el cambio de cámara. Pa, 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 pa. Es complicado, ¿eh? Este cambio de cámara es muy difícil. Como va todo por wifi, no va por cable, se antoja complicado. Voy a cerrar ahora aquí. Ya estamos, perfecto. Bueno, bastante rápido, no está mal, no está mal. Veo al Huesca muy fuerte, dice David. La verdad es que sí. Ole las mancuernas. Hace que no las levanto. Lamentable. Lamentable. En el salón sí le golpeaba el sofá. Pero aquí a la cama la trato bastante, bastante bien. Uf, la emisión. Creo que hemos vuelto sin problema, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de los últimos rumores, de lo que se comenta que puede pasar en el mercado. Ha salido mal el cambio de cámara, sí, la verdad que sí. Pero creo que no hay problema, ¿no? En fin, vamos a hablar de esos fichajes. El último fichaje oficial, el del Real Zaragoza, es César Yanis. Como ya sabréis, el Real Zaragoza y el club Costa... Vale, todo bien. Mbappé. Ojalá ficha Mbappé. Torrecilla, ficha Mbappé, por favor. Estaría de locos. En fin, el último fichaje oficial del Real Zaragoza, ya no me distraigo más, luego lo leeré el chat, es César Yanis. Real Zaragoza y el Club Costa del Este de Panamá han llegado a un acuerdo para cederle al Real Zaragoza esta temporada, con una opción de compra que, bueno, ya veremos si se ejecuta o no. Yo me aventuro a decir que no. Es un extremo zurdo de 25 años. He leído que lo describen como un jugador desequilibrante, como un jugador con regate, con desparpajo, con intensidad, con gol y con trabajo. Pues interesante. Sus datos. Viene de marcar 3 goles en 16 partidos. Para ser un extremo son muy buenos datos, la verdad. Y habrá que ver si tiene nivel suficiente, porque bueno, viene de la Liga de Paraguay. Es un salto grande. Y más a la segunda división española. Quizá un paso por la tercera, por la primera RFEF ya habría venido mejor para luego adaptarse a la categoría, porque primero tiene que adaptar al fútbol español y después a la categoría. La verdad que son muchas cosas. Y bueno, habrá que ver si tiene nivel suficiente. Voy a hacer un análisis lamentable, ¿vale? Muy bajo, no me lo tengáis en cuenta, pero yo le veo a César Yanis, que no mira cuánto mide, pero es bajito. Le veo y lo primero que pienso es, ¿le va a meter en cada partido un viaje lateral derecho o el lateral que le marque? ¿Le va a meter un viaje, una carga legal y lo va a mandar a 20 metros? Esperemos que no. Y yo siento hacer este análisis porque espero que no sea así y que creo que su físico le va a lastrar bastante en esta categoría. Ya sabemos que la segunda división es muy dura y los defensas más todavía que la categoría, así que lo veo complicado. Pero bueno, a ver cómo entra en el equipo, cuándo empieza a entrar, porque ahora ya sabéis que se va con Paraguay en esta fecha FIFA. Así que bueno. Y otro jugador del Real Zaragoza que este ya se rumorea y parece que va a ser Valentín Bada. Se ha desvinculado ya del Almería y parece que será refuerzo del Real Zaragoza. Para mí es un sustituto de Guaras. Espero que venga para eso, porque en ese rol funcionaría bastante bien.
Sin embargo, no creo que vaya a suplir las carencias de juego ofensivo del Real Zaragoza Valentín Bada. Eso, ya, bueno, en fin, es otro descarte de la Almería. O sea, al final el Zaragoza coge descartes de la Almería, Petrovic es uno y ahora Valentín Bada otro. En el Tenerife la temporada pasada lo hizo muy bien y es un perfil que creo que es un poco todocampista. No todocampista del todo, pero que llega a frontal del área, digamos, ¿no? Quizás ya pisar el área más complicado, pero que llega hasta la frontal del área y que de frontal a frontal del área puede llegar. No es un box to box, ¿vale? Porque no es eso, pero creo que sí, pues puede venir a recibir en inicio de juego, puede dar progresión al equipo un poco más adelante, puede ocupar ese segundo escalón, pero no el tercer escalón de media punta, digamos, en un centro del campo. Ese escalón creo que no lo puede ocupar y creo que es en el que el Real Zaragoza se debería reforzar. Por eso no creo que vaya a solucionar los problemas del Zaragoza y sobre todo creo que es un perfil que ya está cubierto. O sea, ya tenemos a James, tenemos a Francho, tenemos a Zapater y tenemos incluso a Ross en ese tipo de jugador. Que Ross puede ser un suplente de Guaras, un jugador también de base de jugada, que le hemos visto hacerlo con Idia, que lo hizo muy bien y que creo que puede desempeñar esa función, aunque de momento no se cuente con él por lo visto. Pero si Valentín Bada ya viene, Ross no tiene cabida en este equipo. Y Valentín Bada, repito, viene a ocupar una plaza que ya teníamos bien cubierta. Tenemos a Zapater, tenemos a Ross. James y Francho, me sobra. Y bueno, al final lo que viene a aportar Valentín Bada es esa calidad a la hora de sacar el balón jugado, a la hora de acumular pases, a la hora de encerrar al rival y a la hora de suplir a Guaras. Creo que eso lo puede hacer de manera muy solvente y creo que eso es algo que nadie más puede hacer. Creo que solo él puede solventar esa baja de Guaras. O sea, creo que podría solventarla muy bien, que eso notaría. O que incluso habría una mejora, no lo sé, quizás. Habría que verlo. Si, por ejemplo, jugase Ross en la posición de Guaras, es un parche. Es tapar una herida y la herida seguiría sangrando por ahí. En fin. Pero al final yo creo que lo que necesitamos es un media punta de calidad, un media punta que enlace y que genere fútbol y que sea creativo. Comentar también, os saco mi vena más fan, digamos, del Real Zaragoza. Quiero comentar que estos fichajes de Valentín Bada, César Yanis y Nano Mesa me generan un -10 de ilusión. O sea, ya no 0 ilusión, me genera -10, porque la poca ilusión que tenía en esta temporada, que aún tenía ilusión, o sea, caí en la vieja trampa de volverme a ilusionar, pues me la restan, me la quitan casi del todo. Esperaba fichajes diferenciales, esperaba un delantero de la leche, esperaba un Hugo Duro, que al final parece que se va a ir a Valencia, tremendo. Esperaba Pombo, me generaría más ilusión que Nano Mesa, o sea, bastante más. Pero bueno, en fin, porque al final Pombo ya sabemos que aquí ha funcionado poco, pero ha funcionado. Y Nano Mesa viene de no funcionar en Logroñés mucho, o sea que al final, pues bueno. Y en fin, tengo que decir también que nos hemos movido muy previsiblemente en el mercado. Hemos tirado de los amiguitos de Torrecilla, que encima no son amigos, no son Jorge Méndez precisamente, de descartes de segunda, de la Almería, descartándose a un jugador, de descartes del Cádiz como Álvaro Jiménez, de descartes del Español como Luis López, que bueno, al final Luis López es una oportunidad de mercado y creo que esas oportunidades hemos aprovechado y creo que hemos tenido dos oportunidades que han sido Luis López y Fran Gámez. Esas dos oportunidades hemos aprovechado y bien aprovechadas. Y además son fichajes en propiedad y creo que van a sumar mucho. Y si no es este año, lo sumarán el siguiente. Pero ya, el resto, ya os digo, me genera -10 de ilusión y me parece que hemos sido bastante perezosos a la hora de salir al mercado y de salir al exterior. En clave Huesca hay que hablar de la salida de Siobas y de la llegada de Ignacio Miquel. La verdad es que para mí es una pena que se marche Siobas, es un defensor que a mí me gusta mucho, es un jugador muy bueno. Para mí el año pasado fue el mejor defensa del Huesca de largo. Pero bueno, al final no quería jugar en segunda, lleva tiempo con una sobrecarga y no se ha podido traspasar, se ha buscado un traspaso, el Rayo creo que es el que se hará con sus servicios por lo visto, sonaba el Rayo, vaya, ha sonado todo el verano, perdón, que es que me duele el cuello bastante. Será de la tensión de estar aquí delante de todos vosotros, que la verdad que no sé cómo la aguanto esta presión. Y bueno, es un jugador muy bueno, como digo, Siobas, pero bueno, no quería jugar en segunda, se ha buscado un traspaso, no se ha conseguido y al final pues la rescisión es la única salida que parece que había.
Y bueno, hablar de Nasi Miquel me parece un gran fichaje. Es un jugador muy bueno para la categoría. Es un central espectacular. Es un jugador, es zurdo, eso para empezar. Es un jugador con muy buen juego aéreo, con buena salida de balón, que no es especialmente lento. Es un jugador muy interesante. Creo que con Pulido puede hacer una dupla muy buena y una dupla de ascenso a primera división que vamos, creo que se consumará por la vía rápida, que no irán al playoff, espero. Me gustaría muchísimo que eso pasara. Y eso, pues, también mucha experiencia, es un jugador ya veterano, es un jugador muy alto, 1,90, tiene poderío aéreo tanto en defensa como en ataque. Así que, bueno, suple un poco lo de la marcha de Siobas y además mejora la salida de balón, que con Pulido no es muy buena. Y Cristian Salvador también lo está haciendo muy bien. Y bueno, si llega o sea, la llegada de Ignacio Miquel, si es para asentarse en el 11, pues es para hacer una salida de balón muy buena. Y ya por último hablar de Adolfo Gaich, que es un delantero argentino. Parece que se comenta que se le presentó al Huesca esta oportunidad de ficharle. Es un jugador con mucho futuro, por lo visto. Se dice que es una de las promesas del fútbol argentino, tiene 22 años, mide 1,90, viene del CSKA de Moscú y marcó 2 goles la temporada pasada en 15 encuentros en la Serie A con el Benevento. Bueno, no son malos números, en verdad. 2 goles en 15 partidos, un equipo que se fue a segunda. Son buenos números, se habla de una gran promesa y muy buen rematador. Al final con ese 1,90 m y bueno, el Huesca creo que ve muy reforzado con este perfil. Es un perfil similar al de Pita. Esa presencia en el área, ese remate de cabeza, esa llegada a gol al final, porque, pues como comentábamos, al final se pusieron muchos centros y no se encontró rematador. Creo que Gaich y Pita han llegado para eso, para rematar esos centros de Ferreiro y de Mar Mateu sobre todo. Y bueno, a mí me faltaría un extremo. Creo que Joaquín es un jugador que me ha gustado mucho, pero creo que falta un extremo más finalizador. Un extremo Vadillo, creo que creo que estaba en el mercado, creo que le buscaban salida, el español. Vadillo es un jugador que me encantaría volver a ver en el Huesca. Creo que se habló, según me comentó ayer David en la Romareda, no lo he podido comprobar. Se habló de un intercambio Borja García, Samu Saiz, pero que está totalmente descartado. Me habría encantado ese intercambio. Creo que ambos jugadores funcionarían bien en ambos ecosistemas. Y no han funcionado. Bueno, Samu Saiz en la Girona no funciona mal, pero no es del gusto de Francisco, creo. Y en cambio Borja García no parece que vaya a tener mucha cabida, pero bueno, al final el Huesca ya tiene muchos centrocampistas de muy buen nivel y Juan Carlos Real renueva al final para ocupar esa media punta y si llega a Samu Saiz pues se pisarían un poco. Voy a echar un vistacito al chat a ver si se puede reproducir algo de lo que habéis dicho. Tabarría, madre mía. Chavarría, que es muy capaz de meterse por dentro y hacer internadas para que le abra el campo. Sí, la verdad que es una cosa que hace muy bien eso, Chavarría. No le importa, Chavarría es un jugador muy bueno porque no le importa moverse y no tocar el balón. O sea, no le importa correr, hacer un desmarque para que Narváez reciba. No le importa en absoluto y eso está muy cotizado, la verdad, en el fútbol actual. Torrecilla es un Narcís Juliá 2.0 tirando el barrilete. Sí, la verdad es que tirando de agenda, ¿no? Para hacer fichajes, me parece a mí. El año que viene, Juan Villar y Apia. Uf, Juan Villar este año no me habría importado, pero el año que viene creo que ya va a venir, pues bueno, flojo, muy flojo. Este mercado me ha recordado cuando trajimos a 2 del Barça y 2 del Castilla. Bueno, parecido, sí, pero al final, en ese momento, si no me equivoco, estaba Agapito. Y ya sabemos que Agapito quería hacer como una agencia de representación del Real Zaragoza y traer jugadores prometedores y que intentar sacar algo de partido por ellos y bueno, pues le salió como le salió y al Zaragoza le salió como le salió y lo estamos pagando todavía. En fin, a la pobre Siobas, el hombre no te pases con Siobas. Al final es un jugador que tiene cartel en primera. Al final cada uno tiene que ser consciente del nivel que tiene y del nivel que puede dar. Dice Alejandro que ve muy candidato al Huesca para primer y segundo puesto. Pues sí, yo también. Yo creo que van a acabar ahí. Adolfo Pichichi a centros de Mateu. Eso te interesaría a ti, ¿no? Si no me equivoco, que creo que tienes a Mac Mateu en el Big Wenger.
Y Mateu es capaz de hacer Pichichi a Bukic con esos centros. Sí, incluso al Toro Fernández le podría hacer meter algún gol. Ahora que ya parece que se ha destapado como goleador con ese doblete en la Liga MX. En fin. Y bueno, con esto ya llegaríamos al final del directo, porque voy a hacer un último barrido por los twitteres de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Uy, estoy leyendo un tuit de Iván Alejo. Vale. Bueno. No me interesa en absoluto, la verdad, lo que tenga que decir el bueno de Iván. Y F5, sí, sí. Como cuando se va a anunciar un fichaje y ponen los CM, el meme el GIF del botón de F5 de que le dan nada. El Huesca absolutamente nada. Y el Real Zaragoza me temo que más lo mismo. Supongo que de aquí a las 12 de la noche se concretarán esas operaciones. Pero de momento nada oficial. En fin, una pena. Y con eso ya os digo, terminaremos el directo de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Es genial poder estar con vosotros. Ojalá poder estar con muchísima más gente. La verdad es que me encanta hacer estos directos. Voy a ver si decís algo más. Iván Alejo al Tarazona oficial. Estaría bien. La verdad que no le vendría mal a Tarazona. Y bueno, os recuerdo, ¿vale? Los próximos partidos de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. El próximo partido de Real Zaragoza, el domingo. Por fin jugamos el domingo, chavales. Por fin jugamos fin de semana. Madre mía, qué locura. Deberíamos hacer una fiesta después de jugar 3 jornadas seguidas en lunes y viernes. Alcorcón, Real Zaragoza, domingo 5 de septiembre a las 6:15. Bueno, veremos cómo se salda ese partido entre un equipo que lleva 0 puntos y un equipo que lleva 1 punto. En fin. Dice David, Zaragoza 0-3 en Santo Domingo. A lo mejor con la aparición de alineación indebida podría darse ese resultado. Y después Sociedad Deportiva Huesca, Real Oviedo, el lunes 6 a las 9 de la noche. Así que bueno, después de ese encuentro volveremos al directo, volveremos a estar aquí a partir de las 11 de la noche. Espero que no se alargue mucho, porque tendré que preparar un poco el guión de la Sociedad Deportiva Huesca. Y espero que hacerlo sobre las 11. Si no, lo improvisaremos, lo haremos sobre la marcha. No hay ningún problema. Yo soy muy versátil, me puedo adaptar perfectamente a esa circunstancia. Así que el próximo directo que tendremos en el canal será ese lunes, después del Huesca Oviedo, sobre las 11 de la noche, lunes 6 de septiembre. Ya sabéis, no os lo perdáis. Mientras tanto, tendréis mucho contenido en el canal, mucho contenido en redes sociales y, bueno, estar al tanto de Deporte Aragonés, de todo lo que nos rodea, de Casa de Monzaragoza, de Tarazona, de la segunda ref, que hay un vídeo sobre ella en el canal que se ha subido hoy. Así que con eso terminamos el directo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero que todos los que estéis suscritos, todos los que estáis les deis like, compartáis el directo, comentéis, ya veo que comentáis todos en el chat que sois la pera. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis un bonito cierre de mercado, que la verdad que es una fecha maravillosa para los que nos encanta el periodismo deportivo y para los que nos encantan los fichajes. Esperemos que termine todo bien y haya fichajes para Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Y aunque yo no confío mucho en ellos, que acaben siendo la pera y haciendo que ambos equipos pues luchen por ascender. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.